Hola y bienvenidos una semana más a Te Miré TV. Hoy estamos muy felices porque es día de estreno. Hoy estrenamos Universo UFO con Rafael Cortés de Zona OVNI. En la descripción del vídeo podéis encontrar su canal de YouTube, un canal de YouTube al que os aconsejo que os suscribáis. Y el estreno de Rafael es sin lugar a dudas un estreno de lujo, porque nada más y nada menos que entrevista a Mercedes Pullman. Algunos la conoceréis por sus colaboraciones en el programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio y nos traen una entrevista de lo más apasionante: cómo gestionó la antigua Unión Soviética el fenómeno OVNI. Antes de dejaros con la entrevista, os recuerdo que, que si os gusta el canal, están siempre como que os suscribáis, así haremos crecer la comunidad, que le deis al me gusta y que lo compartáis. Y si dejáis vuestros comentarios, pues magnífico, porque además los comentarios siempre son muy positivos a la hora de posicionar tanto el canal como los vídeos del canal. Pues nada, os dejamos con la entrevista de Rafael Cortés a Mercedes Pullman y espero vuestros comentarios. Que tengáis una feliz semana. Hoy tengo el placer de presentar dentro de nuestras entrevistas a Mercedes Pullman. Mercedes nació en la antigua URSS y a los 25 años se vino aquí a España. Aparte es nieta de exiliados españoles y vino a trabajar a España y vino también a realizar sus estudios de trabajo social y se licenció en antropología social y cultura. Actualmente es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares y directora de la revista digital Antropología y Tradiciones Populares. Además, seguramente la habréis visto en Cuarto Milenio. Últimamente yo ya la he visto en varias apariciones con nuestro querido Iker Jiménez. Y es también la autora, amigos, de 3 libros muy interesantes. Uno, los secretos mejores guardados de la KGB, perdona, que es que lo he tergiversado. Después también tiene otro que es OVNIs en Ucrania, temática que solemos tener en este programa, y los cuentos de la gárgola. Buenas, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos y sobre todo a ti, y gracias por entrevistarme. Nada, es un placer, el placer es mío que estés en mi canal, porque gente de tu calibre pues le da pues caché y lo que yo quiero, seriedad y rigor dentro de lo que es mi humilde programa, y que mis seguidores pues también te conozcan, acercarte a ellos. De hecho, luego tendremos unas preguntas, si te parece, que lancé a las redes y algunos me las han trasladado porque te conocen y tienen cierta inquietud o por acercarte estas preguntas, y digo, hombre, pues ¿por qué no? Vamos a hacerle preguntas a Mercedes y que ellos pues también se sientan participativos dentro de mi programa. Pero vamos a comenzar. ¿Y qué podemos contar de tu último libro, de los secretos mejor guardados de la KGB? Y después tienes otro que es de temática OVNI, que lo hemos dicho antes, OVNIs en Ucrania. Sí, a ver, te has liado con mis libros, ¿vale? El primero fue el de KGB y sí, el último fue de los OVNIs. De hecho, se me ocurrió escribir este libro de los OVNIs en Ucrania porque, claro, mi sueldo es mi sueldo, tampoco me daba más. Y entonces, claro, quería colaborar y ayudar a la gente de Ucrania. Entonces he hablado con una asociación ucraniana humanitaria
y la venta, la parte de venta de este libro va a una asociación que ayuda a la gente ahí en Ucrania, digo, para poder ayudar. Por esto, a ver, el libro es pequeñito, no es grande, he intentado sintetizar muchas cosas y claro, y así de esta manera pues podría ayudar. Aparte de que me apasionan los ovnis, claro, esto ya también es mi temática, ¿eh? O sea, no, a mí me encanta, bueno, también un poquito la parapsicología, pero a mí me gusta mucho el tema ovni, hablar de ovnis y bueno, todo lo que hay actualmente alrededor de este mundillo del misterio relacionado con los ovnis. Y bueno, yo he estado leyendo, he estado leyendo algunas entrevistas que te han hecho, partes de tu libro, etcétera, etcétera, y me ha llamado de este último libro de ovnis en Ucrania, una cosa que es la SETCA o el proyecto SETCA-NA y el proyecto SETCA-MO. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Porque es muy curioso. Yo lo he leído, yo lo sé, pero los que nos están viendo quisieran saber más sobre estos proyectos. Sí, claro. El proyecto SETCA era un proyecto secreto. De hecho, SETCA se traduce como la red. Y se organizó en 1978. Y terminó su labor, aunque bueno, yo lo dudo que terminó. Tengo ahí serias dudas, en 1990. Por lo menos oficialmente está terminado. Y claro, SETCA, para abordar el asunto, nunca han hablado de naves extraterrestres. Lo que era el estudio del fenómeno anómalo aéreo. O sea, se centraban en qué es lo que pasa en el aire. Jamás han dicho abiertamente que estaban buscando ovnis. De hecho, o sea, ya cuando ves la documentación, ves que sí lo que estaban buscando. Pero cuidado, los ovnis en la Unión Soviética empezaron a buscar en 1928, que no es de 47 el fenómeno que estaban buscando. De hecho, hay documentos que se organizó una expedición en 1928 a Kazajstán para observar los objetos voladores. Claro, curiosamente, la documentación sobre esta expedición no existe. Solo hay un rapport de estos que dicen que se organizó la expedición, pero que vieron allí, pues sigue clasificado. No se puede saber. Entonces, el programa secreto se dividió en dos partes. De uno se ocupó el Ministerio de Defensa, y este ministerio que estaba estudiando pues los fenómenos atmosféricos y funcionamiento de los equipos, cómo se podían afectar a los equipos militares estos fenómenos atmosféricos. Se trataba como ahí, y también en la defensa de su territorio, porque claro, si viene un extraterrestre tenían que prepararse para eliminar al enemigo. Entonces, claro, también estaba ahí como la defensa. Y la rama, digamos, más suave pertenecía a la SETCA-N, que pertenecía a la Academia de las Ciencias de la URSS. Entonces, claro, ahí estudiaban pues la naturaleza de estos fenómenos, se medían, estaban involucrados institutos de meteorología, de electricidad, geográficos, y durante los 13 años SETCA reunió 30.000 informes. Los militares no salieron tanto, claro, los militares seguían siendo secretos, pero la agencia de academia sí recopiló muchos. De hecho, hasta consiguieron salir en la tele diciendo a la gente que mande sus avistamientos. Claro, esto se cerró en 2 meses. O sea, han dicho que no. Nada de testimonio ni nada. Vamos a controlar lo que está pasando. Y de estos 30.000 informes que recibieron, pues lo han explicado científicamente casi todos. Solo 10% se quedó sin explicación porque no han encontrado una explicación razonable. O sea, estamos hablando de unos 300 casos. O sea, que son muchos casos sin explicación. Yo creo, vamos. A mí me parece que sí. Y claro, los casos que aparecieron, fíjate, en la base militar, lo que dicen que la SETCA de MO de los militares que está cerrada, pues han encontrado en un cuaderno de bitácora de año 2000 anotaciones de avistamientos. Esto quiere decir que sigue apuntando.
Que no sepamos qué es, por supuesto que no sepamos, pero yo creo que el trabajo de la Academia de las Ciencias sí arrojó mucha luz y puso como el interés. Pero claro, ya te digo, nunca buscaron un ovni extraterrestre. Eran fenómenos atmosféricos raros. Y claro, para que dure un programa 13 años, de hecho, este programa se llama Sietka, después Horizonte, después, ay, mira, Iker Jiménez, programa Horizonte. Sí, exacto. Galaxy, se ha llamado de muchas maneras. Y solo había un programa que se llama Citadel, que este sí, los fondos, lo que correspondía, era como ver exactamente lo que está pasando y dedicar dinero a investigación a los objetos voladores. Claro, cuando llegó Gorbachev al poder y ha visto cuánto dinero está designado a este proyecto, pues dice, pues no, me parece a mí que vamos a cerrar esto. Y solo ha dejado el Citadel. El departamento del Citadel ha dejado. Entonces, claro, con el tiempo, pues cuando se rompió la Unión Soviética, pues tenían que desaparecer. Lo que pasa que cuando se rompió la Unión Soviética había tanto caos en el país, mucha documentación se ha perdido, mucha se ha vendido, y fue horrible realmente para un historiador la cantidad de documentos que salieron fuera de país, ahora están en manos particulares y tampoco están a la vista. O sea, porque yo sé que hay casos ovnis impresionantes que no hay la documentación que salieron de la Unión Soviética. Pero fíjate, cuando se rompió todo esto, la gente cambiaba por un Opel Corsa o por $1000. Claro. La documentación, se sacaba todo lo que podían. Decían que no, que vamos a desclasificar, decía Yeltsin. Después empezó a clasificar todo otra vez. O sea, fue un caos. Entonces, claro, pocos documentos que se quedaron clasificados y un poco desclasificados, pero es milésima parte de lo que tenían de la información. Claro, claro, al ver lo que tú dices, el caos, la desintegración, pues como muchas cosas han ocurrido en la antigua Unión Soviética, pues han desaparecido. También hubo en su día cierto temor por el caos a las armas nucleares que tenía la antigua URSS. Hubo ahí que sí, contrabando de uranio. Disculpa, ¿te está gustando este vídeo? Pues te recomendamos que te suscribas en nuestro canal en YouTube y así estarás a la última de entrevistas, investigaciones y cosas que iremos subiendo en el mismo. Además, si te gusta el tema del misterio, no te puedes perder nuestro programa en iVoox. Para ello entra en iVoox y también suscríbete para estar a la última. Ahora, sin más, continuamos con el vídeo. Y cosas, claro, hay que entender también esa época en la que también habrían necesidades, evidentemente. Entonces, a cualquier precio, estos documentos han tenido que desaparecer, o lo que tú comentas, los tienen en un cajón, o pues allí guardaditos. Pues vaya usted a saber con qué interés o... Sí, no, de hecho, fíjate, como yo estoy pues en contacto con los ufólogos rusos, y me apareció un documento súper interesante que avisaban a Stalin que había un ovni. Claro, se me han hecho ojos chiquitas. Digo, madre mía, esto es, vamos. Y claro, digo, bueno, relájate, pregunta a la gente. Y claro, cuando pregunté al Mikhail Gerstein, digo, oye, tengo este documento. Dice, es falso. Es falso, dice, yo tengo el original de este documento, porque Mikhail Gerstein se ha quedado con mucha documentación que salió a la luz, sobre todo de la carpeta azul de la KGB. Entonces, tengo entendido, es un ufólogo bastante introvertido, no habla mucho, pero tengo entendido que todo lo que había en la carpeta azul tiene este señor. Entonces... Sí, bueno, de Rusia también han venido algunas noticias fake, más actuales, que si una unidad de Siberia fue atacada porque ellos atacaron, y resulta que después es un fake. Y lo peor de todo, que muy posiblemente sea un fake filtrado por la CIA a partir de unas revistas, pero que después se demostró que efectivamente era un fake, era una leyenda. No, pero fíjate, cuando ha visto el vídeo que salió, que en la guerra con Finlandia, los rusos, ponían los cuerpos muertos en la nieve y todo, y no, era un bulo, era al revés, eran los finlandeses que hacían eso, porque los rusos son muy supersticiosos.
Entonces Ajá. hacían esas cosas. Hay muchísimo bulo. Tú todo lo que crees hoy sobre la Unión Soviética divide en 33. De hecho, Sí. claro, hasta yo en las webs rusas, cuando Mm. busco información, yo llego a la página 10 del Google, porque hay mucho sensacionalismo ahí y claro, ahí aceptan todo ahora y no, o sea, para encontrar una información fidedigna me cuesta, Ay, me cuesta. hay que escarbar, ¿verdad? Sí, No, sí. yo antes te he comentado por privado que sí que encontré algunas revistas bueno, tengo una especie de FTP, revistas rusas de la época que tú nombrabas en el artículo, y las tengo, no están todas, o sea, las he mirado y sé que no están todas, pero hay una gran mayoría de ellas. Lástima que no sepa ruso ni alfabeto cirílico, porque está escrito así, ¿no? Pero sí que por los dibujitos, yo ya me guío por los dibujitos, sí que se habla de casos Claro, ovnis. es que habían temporadas, ¿sabes qué pasa? Que en la Unión Soviética habían temporadas que se hablaba de los ovnis, de los objetos voladores, se hablaba y se permitía. De repente decían, ya está prohibido. Y salían los científicos diciendo que no es nada de esto, etcétera, y defendían totalmente otra hipótesis. Entonces hay temporadas cuando Nauka y Técnica en la revista Smiena, todos se publicaban y se discutían las hipótesis y a mí me parece una época impresionante. Pero claro, después salían y decían que no. De hecho, fíjate, el planetario de Moscú ha hecho una carta así como estándar que cuando le mandaban los avistamientos, oye, que esto pasó, decía, mira, querido camarada, esto no es nada, son no sé qué planetas, son no sé qué, y ya está. Y como que son fenómenos atmosféricos, no te preocupes, vive tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? Algo así. Yo, esto también te lo quería preguntar. Para mí resulta un poco paradójico la doctrina que había allí en aquel tiempo, porque claro, según la doctrina de la URSS, allí no existían o no existen los extraterrestres, eso es mentira. Pero claro, después te viene que hay un proyecto detrás como Steca, o sea, Claro. el MA y el M. Entonces, claro, tú ves allí un choque dijéramos, de confrontación. Es decir, por una parte están negando que existan seres extraterrestres, pero yo por si acaso me preparo para un ataque, por ejemplo, como has dicho tú anteriormente. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en la Unión Soviética, a ver, no podían decir a la gente, oye, que estamos investigando ovnis. Entonces, claro, si es que era secreto, era un proyecto secreto. De eso sabemos ahora, pero antes no lo sabíamos. Entonces, claro, se tapaba de vez en cuando, aparecía algo, pero como fenómeno atmosférico, o que es Venus, etcétera. Y tampoco tú no tenías un lugar donde reportar lo que has visto. No, no había nada, no podías escribir en las revistas, no había internet, no había nada de eso. Entonces, claro, nos llegaban, fíjate, del desastre de Chernóbil, habían así, una columnita así que se reventó. Debajo habían fútbol, resultados de fútbol, y debajo había una cosita, pequeñita, pequeñita. Entonces, imagínate hablar de ovnis. Por supuesto lo estudiaban, por supuesto sabían, porque además los casos soviéticos, hay casos bastante interesantes cuando a los coroneles quitaban, o sea, lo despedían porque ordenó a disparar a un ovni y han perdido el avión y ha muerto el piloto. Sí, sí, Entonces, sí. claro, hay documentación que dice, mira, tú, o sea, tú te vas, tú te jubilas ya, tú ya no trabajas, ¿sabes? Claro, hay casos que dices, bueno, sí que habían y sí que a nivel militar se hablaba y lo sabían. De hecho, ya te digo, siguen recopilando los casos. Al que no le gustaban los casos ovni es a la KGB, odiaban los casos ovni. O sea, porque dicen que no es su trabajo y que son unos tontunas y que le quitan tiempo de espionaje, que es para lo que están. No le gustaba para nada. Eso sí, cuando había un avistamiento ovni, venían, miraban y ya se decidía lo que hacer. Porque claro, tú no olvides que el proyecto Sietka, o sea, no pertenecía, pero trabajaba también para la KGB. Si KGB hacía preguntas, les tenían que dar todas.
las preguntas. Lo que pasa es que, claro, no le gustaba y decían, bueno, está el Ministerio de Defensa, está la Academia de las Ciencias, que rompan la cabeza. Sí, pero claro, ¿me oyes? ¿Me oyes? Yo sé. Vale. Claro, el problema hay, ¿ves? Lo que tú dices, sin embargo, tú coges a los americanos y la CIA estudia todo. O sea, y la KGB lo desestima, para que veas un poquito los dos tipos de inteligencia de dos países distintos o opuestos entre sí. Pero claro, unos les dan una importancia y los otros lo odian el tema porque no sé, no lo ven factible. Es decir, es curiosa esa mentalidad. O sea, y a mí me choca. Cuando se desclasificó la carpeta azul había 124 casos. No se sabe los casos que se fueron porque llegó un productor americano, ahora no me acuerdo su nombre, y compró muchos casos. Pero realmente es que no necesitaba, KGB no necesitaba esto. Porque los militares trabajaban para ellos y si ellos querían información, los militares lo daban. Entonces tampoco ellos como separaron el fenómeno OVNI, separaron, dicen ya la mitad del país trabaja para nosotros, que busquen ellos, ¿sabes? Y a nosotros nos pasan los informes y si hay algo interesante allá vamos, pero si no, ahí va. Pues nada. Pues uno de tus casos favoritos, según he leído por ahí, son los cirujanos alienígenas. ¿Nos puedes contar el caso? A ver, en el libro ese OVNI en Ucrania, pues yo he dividido en varias partes, primero de cómo yo terminé de investigar y después empecé a hacer como los ucranianos dividen ahí en 10, me parece, especies, ahora no me acuerdo en 10, porque estoy describiendo todo, describen tipo de avistamiento OVNI. Ucranianos son muy concienciados en esto y van ahí, no sé, granito a granito, van recopilando. Entonces, claro, entre encuentros cercanos, que yo también te digo una cosa, que antes no se podía hablar de encuentros cercanos porque terminabas en un psiquiátrico, pero ya cuando se pudo hablar, pues sí que aparecieron bastante testimonios. Pues los cirujanos alienígenas, porque me gusta mucho, porque me resulta como muy rocambolesco, demasiado. Y claro, esto ocurrió el 25 de octubre de 1974. A Ludmila Mikhaïlovna Zhezhenko, pues en ciertos círculos ya era conocida como la contactada y sanadora. Le extirparon el riñón derecho, yo creo, sí, el riñón derecho. Y claro, y después de 16 años, en 1990, de repente le apareció un nuevo riñón, o algo parecido, desde cero, en el lugar donde no había riñón. Y claro, según ella, han sido los alienígenas que vinieron a recogerla y a ella les llaman los cirujanos espaciales. Y ellos le formaron un nuevo riñón, pero cuidado, de su muslo. Y dices, ¿esto cómo se come? Pero claro, a mí me resulta y me llama mucho la atención, ¿sabes? Es el convalesco. Por eso es uno de mis preferidos. Aunque sabes también el cual me gusta mucho, de dos amigas que se llamaban, curiosamente las dos se llamaban Irinas. Pues ellos contactaron con los extraterrestres. De hecho, los extraterrestres empezaron a mandarles los dibujos técnicos para hacer aparatos y después empezaron a hablar con ellas, pues mandando su sabiduría a través de poemas, porque decían que el ser humano admite mejor la información a través de poemas, se está en rima. Pues estos libros hasta se publicaron en Ucrania, o sea, ojo, está publicados. Claro, yo tengo el PDF del libro, pero claro, está en ruso, tampoco se va a entender mucho, pero fíjate a qué nivel llegaron, o sea, a publicar los libros. Pues yo, por ejemplo, esto que decía del riñón, cuando lo leí, a mí me vino enseguida células madre y, no sé, un tipo de tecnología que en el 74 era incomprensible, evidentemente. Hoy para nosotros alucinamos con eso, pero me vino cuando dije, le cogieron un trocito de muslo y generaron un riñón y me vino la palabra célula madre, o sea, ingeniería que...
a ver, que en su día yo entiendo que quizás fuera rocambolesco, y es verdad, y aún así sigue siendo rocambolesco lo que has contado, pero que hoy en día dices, jope, técnicamente hoy en día eso es casi factible, es decir, ya hacen hasta, ya están experimentando hacer órganos con impresoras 3D, entonces dices, ahí sea rocambolesco, pero la ficción a veces, la realidad supera a veces la ficción. Sí, puede ser, o sea, ¿sabes? Y realmente los médicos sí, o sea, lo han comprobado que sí que tiene riñón. O sea, dice, bueno. Por eso. Pues la verdad es que extraño es. Y bueno, también te quería preguntar el caso Borosnev. Este caso, sinceramente, yo te voy a explicar. Este caso también es un caso que tengo dentro, porque te explico. Cuando aquí en España se dio la noticia, ¿vale? La dio Luis Mariñas, un periodista, y me acuerdo que ¿la has visto el vídeo? ¿No? Pues yo en aquella época tenía 10 años y me impactó ver los dibujos, las declaraciones de los niños, y quizás es uno de los casos esos que de la infancia te hace después de mayor pues investigar un poco, ver qué es lo que ha pasado, entonces yo quería preguntarte, porque tú vas a ser ciudadana de allí, de más cerca, y seguramente lo tienes más. ¿Qué crees que ocurrió en la realidad? Ahí, porque ahí yo también he investigado y hay luces y sombras, cosas. Vale. Abrocha el cinturón, que vas a despegar, ¿vale? A ver. El último artículo que he escrito, yo hablo sobre humo, ¿vale? Y hablo sobre humo y de la KGB, todavía no se ha publicado. Pero bueno, yo he investigado casos varones a la izquierda, a la derecha, de arriba, de abajo, he leído, he releído. O sea, ya más yo creo que no, o sea, no cabe ya más. Por lo menos con lo que hay, con la documentación que hay, no cabe más. Entonces, el humo que, bueno, sí, ahora también está famoso el humo, pero el humo yo defiendo la hipótesis que fue montado por la KGB. Y porque me cuadra en muchas cosas, porque actuación de KGB es así, porque duró 25 años, porque las cartas sumitas eran como la promoción del socialismo, la vida en humo era así. Y entonces, claro, esto duró, que después salió Jordán Peña, cuando, en muchas operaciones, cuando hace la KGB, siempre buscan la cabeza del turco. ¿Qué pasa? Jordán Peña, yo creo que estaba desde el principio en el ajo, y cuando murió Franco, pues, como que ya no había necesidad de recibir cartas humo, ya no había que promocionar el otro modelo de vida, porque apareció el Partido Comunista. Ya volvía Dolores Evarrulla aquí. Entonces, todo esto, tú piensas que la KGB tenía un departamento donde trabajaban más de 100 personas y era departamento de desinformación del accidente. Y estas operaciones parecidas a humo han hecho en varios países, no con los humitas, con otras cosas, pero lo han hecho. ¿Y qué pasó? Cuando Jordán Peña confesó que ha sido él, mira, yo cuando saqué la carrera de trabajador social, estudié todas las psicologías posibles. O sea, cada curso era una psicología, otra psicología, otra psicología. Una persona no va a enviar postales y cartitas durante 25 años. Es absurdo. Le aburre. De hecho, yo tengo todas las fotocopias de los documentos de Jordán Peña en mi casa, que me regaló el expresidente de la Sociedad de Parapsicología, Ramos Pereira. Es una caja así enorme, con unos 3 estómagos así, todo lo que tenía Jordán Peña. Entonces, claro, cuando empecé a mirar, cuando tuve tiempo, digo, ay, wow, esto no me cuadra, y esto me cuadra como muy socialista, muy de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando pasó todo esto, en varios países había, pero en la URSS no. Ups, tenemos un problemita. ¿Y qué pasó? Que apareció un ovni con la letra omita en varones. Sí, es curioso. Esa letra, es que precisamente esa letra, la descripción que hacen los niños y el caso humo, es la misma letra. O sea, se puede ver en internet. Y eso siempre
Y eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque digo, es que tienen que ser los mismos seres, o sea, como mínimo, o sea. Claro, ¿entienden? Entonces, claro, ahí digo, y ya empecé a escarbar. Fíjate, no hay mucha documentación sobre humo en ruso, no hay. Claro, era una operación secreta, era una operación de desinformación. Entonces, claro, cuando empecé a pensar, a mí me cuadra todo en casos varones. Porque, por ejemplo, en casos varones no había un avistamiento, habían 8. Y que duraron desde el 23 a 28 de septiembre de 1989. En todos estos casos no habían solo 4 testigos que conocemos, habían 18 testigos, los niños. Y dices, claro, a los niños creció la bola, todos querían salir en la tele. Y después, aparte de eso, había 20 descripciones de ovnis que han visto, 20. O sea, no se parecía en nada. Entonces, claro, ahí piensas, dices, claro, aquí algo no cuadra. Y lo más importante que no cuadra en caso de varones, que no había militares. Cuando hay un caso serio de ovni, los primeros que llegan son militares. O sea, yo tengo unos casos ovnis que los militares se ponen, ¿cómo se llaman? Los zancos para medir 3 metros y para que los niños vean si andaban así. Dices, ahí había algo. O sea, los militares no van a hacer el tonto de esta manera. Entonces ahí sí que lo vieron. Y claro, yo ya de varones digo, porque es que además, mira, cuando llegaron los primeros investigadores, había como una abolladura o un hoyo, después han encontrado una piedra desconocida extraterrestre, pero después fueron ya, pasado tiempo, fueron los de universidad. Entonces la piedra era un trozo de hierro, normal y corriente. Y la abolladura, hasta otros testigos decían que esta abolladura estaba antes. No apareció a partir del 27 de septiembre, como dicen los niños. La letra Z rusa, cuando ya al Seña se empiezan a decir cómo era la letra y cómo era, de hecho, esta letra no es del 27 de avistamiento, yo creo que es del 28, 29. O sea, no fue en el avistamiento más famoso, ¿sabes? Y claro, el niño decía, parecía a la letra Z, pero también podía parecer como la letra en español sería H, ¿sabes? O sea, él no estaba seguro, pero el niño tenía que decir, o sea, la letra Z tenía que aparecer de humo, y lo apareció, claro, porque nadie más lo vio esta letra, solo este chico lo vio, y ya te digo, no en el avistamiento famoso, era en otro. Entonces, claro, ahí ya empiezas a dudar, empiezas a rebuscar, empiezas a ver las investigaciones que se han hecho. Además, el artículo que salió en TASS es la agencia principal de la Unión Soviética. Y claro, cuando pusieron un artículo chiquitín, el fútbol con extraterrestres, de repente apareció en todas las televisiones. O sea, y apareció en Occidente. O sea, ¿tú conoces algún otro caso ruso que apareció en todas las televisiones de Occidente? No. Sí, en informativos de primera plana. ¿A que no? No. A que ha sido un buen trabajo que aparezca el ovni con la letra humo en las televisiones. No, pero ahora yo deduzco que ahora con lo que me estás diciendo, que lo que ocurrió en España fue un antesala o un experimento para ver la implementación. Y justo ya en las afueras de la desintegración, porque fue en un año que ya prácticamente ya se iba a desintegrar la Unión Soviética. Entonces, claro, empiezo a enlazar cosas que estás tú comentando. Claro, así empecé a enlazar yo. O sea, yo al principio estudiaba y sabía que sí, que había ovni y que sí. De hecho, Varones es una ciudad muy industrial, perdón, al que estaba prohibido pasar los extranjeros, porque ahí hacían cabezas de misiles nucleares. O sea, un extranjero no podía pisar esta ciudad. Yo, por cierto, también viví en una ciudad que no pisaban los extranjeros. No veíamos nunca extranjero. Entonces, ahí cualquier fenómeno anómalo puede ser, o cualquier dron. Los rusos sacaron el dron en 1951. O sea, americanos supongo que también. Que nosotros no sepamos, me parece bien.
Pero claro, ahora con toda la documentación que he estudiado, y reviste, digo, en 51 ya tenían. O sea, imagínate lo que tienen ahora. O sea, Ya. ¿sabes? Entonces, y claro, empecé a cuadrar. Después con tantos testigos, no habían casi mayores. Había 40, pero no se sabe nada de mayores. Dicen, no, había 40 testigos mayores. ¿Quiénes? De los niños están todos los nombres, de mayores no. Y claro, y los niños, unos extraterrestres eran de una manera, otros de otra. Entonces, claro, yo creo que a los niños creció la bola y empezaron ya a inventar cualquier cosa. Sí, no, a mí lo que me chirrió es que en su día estos mismos niños ya empezaron a pedir dinero para dar entrevistas, es decir, ya empezó el merchandising y dijéramos toda la parte económica. También hay que pensar que en su día, lo que yo decía, estamos en la antesala de la desintegración de la URSS y como antes comentados, había mucha necesidad en esa sociedad. Entonces ya ahí ya vieron ahí lo que yo te estoy comentando, vamos a hacer de esto un negociete, y eso es lo que a mí siempre me ha chirriado de que ya al final haya detrás un negocio y tal, y lo que has dicho de la letra, a mí siempre me ha impactado, y dices, si es la misma que el caso Humo, ¿cómo claro, puede ser? Claro, Eso es la misma raza. Entonces, o sea, los humos sí que existen, ¿sabes? Sí, pero claro, si es una operación de la KGB, aparece la letra Humo. Como Dios manda, porque a rusos también han visitado los sunitas, ¿sabes? Que no es solamente, ¿sabes? Es como, no sé, echar polvo a los ojos para mantener todo esto como que... No hemos sido una distracción. Ha sido el malo Jordán Peña, imagínate, Jordán Peña, cuando confesó, después de ictos, de todo, ¿qué le quedaba de vida? Poco. Toma dinero, querido, dile que tú eres el culpable y cuenta la historia. Pues, como muchas cosas que aún nos queda por desvelar en algunos casos. Y también hablando de casos, el de Tunguska. El de Tunguska, creo que ¿qué crees que sucedió allí? Porque hay algunos científicos o gente que estudia que aquello fue el impacto de un ovni, y hay otros que opinan que aquello fue más bien una prueba militar de algún tipo de armamento. Entonces, claro, aquí este caso también a mí siempre me ha dejado un poquito, no sé, sinceramente qué definir. Si podía haber sido un ovni, un bólido, una prueba armamentística. ¿Tú qué opinas? A ver, va a ser difícil de explicar, ¿sabes? Yo he leído más de 100 hipótesis que existen de Tunguska, he mirado todos, y claro, siempre falta algo. Siempre dice, bueno, esto se puede explicar, pero esto ya no, y esto se puede, pero otro no. Entonces vas como... Entonces, yo como siempre juntando cositas. Perdón que toso porque es que acabo de pasar una gripe enorme y no me sale no toser. Tranquila, que yo hace poco también me estaba con tos. He intentado beber agua, pero... No hay manera. Ya. No se va, no. No, me ha durado 2 semanas, o sea... A ver, yo no creo que fue un ovni, ¿vale? No. De hecho, yo creo que una de las hipótesis que más me gusta es de que la Tierra es un ser vivo. O sea, muchos científicos consideran que la Tierra es un ser vivo. Y que yo creo que fue una parte donde se defendió la Tierra. Tú sabes que la Tierra, porque tenemos la atmósfera, un montón de pequeños meteoritos no llegan, porque se quedan ahí. Es como la protección de ella, como la protección de un organismo vivo. Cuando los testigos empezaron a decir que vieron las luces que se dirigían de varias partes, yo tengo un vídeo bastante explicativo del caso Tunguska, de la hipótesis que más me gusta. Y claro, todas las como plasmoides, llegando por las placas tectónicas, llegaron a un poliovolcán que está en Tunguska. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaron allí, porque describen que del cráter del volcán salía un haz de luz hasta 80 kilómetros. O sea, que era como de diferentes colores, pero como rojizo. Vale.
Quedamos con esta luz, ¿vale? Porque mira, he visto lo de Júpiter que ocurrió del planeta Júpiter en 1994. Él tenía el peligro de que le chocó un cometa muy grande. ¿Qué hizo el Júpiter durante 2 años? Parece que ya él sabía que el cometa va hacia él. Él empezó a mandar los campos gravitacionales suyos y los campos eléctricos que rompió el cometa, como en 20 trozos. Y hay unas grabaciones que ven cómo se caen 20 trozos. Entonces, claro, se ha hecho pupa, pero no destruyó el planeta, ¿sabes? Y yo pensando, lo del Tunguska, digo, podría ser el enorme meteorito que se dirigía y la Tierra se tenía que defender. Entonces, cuando salió este halo de luz, bueno, aquí también entra Nicolás Tesla, porque, ¿cómo se llamaba su torre? Waldenclyffe, la torre Waldenclyffe, en Long Island, que él ha hecho. Entonces, tú sabes que él decía que puede destruir el mundo con esta torre, y posiblemente que sí. Yo no estoy seguro si sabía sobre el meteorito que llegaba, no creo. O sea, este señor sabía mucho, pero no creo. Y yo creo que estaba probando la torre y mandaba la energía eléctrica a ionosfera para cargarla. Yo creo que fue como circunstancias, o puede que sabía, es que no lo sé. Puede ser que el señor sabía, porque sabía tantas cosas que yo lo dudo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él encendió la parte de la torre subterránea y empezó a mandar los haces eléctricos, se fueron juntando por las placas tectónicas. Yo no sé si la gente me va a entender. No, sí. Sí. Llegaron al poleovolcán y salieron arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ionosfera cargada, el haz de luz va un bólido enorme, se estrelló contra ellos y por la explosión, todos los trozos que se fueron para arriba. ¿Qué pasa? La explosión debía crear el hielo. Y este hielo, cuando Kulik fue a investigar en 1940 el fenómeno, él ha visto este hielo, pero no prestó atención porque él estaba buscando meteorito, él estaba buscando piedra, porque este hielo es bastante explicable de qué podría ser. Entonces yo creo que, ¿sabes? Ahí se juntaron varias cosas y explotaron todo arriba. Pero ya te digo, yo estoy en la teoría de que, o sea, la Tierra se defendió. Se defendió como nos defiende todo el rato, ¿sabes? Y de Nicolás Tesla podía haber sido, podía haber no. O podía Tierra reunir y soltar sus energías subterráneas que siempre salen por los cráteres de volcán. No es Tunguska especial. Por todos los cráteres puede empezar a salir esta energía. Entonces, claro, esto me parece como más explicable, más lógico para mí. Aunque bueno, también hay una teoría que no fue el meteorito, que fue la cometa de hielo. Ahora se ha presentado esa teoría y los científicos están a ver si pueden demostrar hipótesis o refutar. No. Que también puede ser que otra vez aparece el hielo, porque claro, si se reventó, porque claro, la atmósfera y la Tierra serían pues como una sartén para el cometa de hielo. Entonces, claro, se tenía que reventar y caer en hielos, en trocitos de hielo. Pero claro, la onda de expansión del golpe y todo, pues claro, tumbó todo. ¿Sabes? Tumbó. No sé, yo creo, a ver, mi hipótesis, la que más me gusta, es bastante atravesada. Sí. Pero es que... puede ser cualquier cosa. Júpiter ha hecho. Si Júpiter ha hecho, ¿por qué la Tierra no puede? Sí. Como un organismo vivo, pero claro, es que si hay más de 100 hipótesis y yo creo que, de hecho yo creo que nunca se demostrará lo que pasó ahí. O sea, podemos quedarnos con la hipótesis que nos gusta. Eso es, el mundo de las hipótesis, dentro también de los alienígenas, pues tenemos viajeros en el tiempo, universo Matrix, universos paralelos, seres extraterrestres de otro planeta, es decir, cada una es una teoría y para mí es un buffet libre, que cada cual
por creencias, por lo que ha estudiado, por lo que selecciona una u otra y la defiende, o incluso hay gente que ha defendido una y de repente ha aparecido otra y ha dicho, ostras, Pedrín, esta me encaja aún más, y ha cambiado el discurso. Eso también ha ocurrido incluso entre investigadores serios, investigadores de mediáticos, que de repente han dicho, ostras, pues es que esta encaja aún más con la que yo defendía. Por eso el mundo de la ufología, hay gente, por ejemplo, en Telegram que me dice, Rafa, ¿por qué no te mojas? Digo, pues es muy simple. ¿Cómo me voy a mojar en un tema que puede ser todo y puede ser nada, o puede ser una sola hipótesis? Digo, ¿tú te mojarías con algo que no sabes, incierto, ni no está demostrado? Digo, porque claro, te vas a la ciencia y te van demostrando universo holográfico, posible. Viajes en el tiempo, posible también. Sí. Entonces, claro, son indicios, o sea, no puedes decir, no, es este y punto. Hay muchos investigadores que dicen, no, es esto y es un dogma, es su religión y punto. Los respeto, yo personalmente los respeto. Sí. Pero yo siempre, a veces, hablando coloquialmente con gente, le digo, mira, si tú me dices que el universo fue creado por un perro verde, digo, así de claro, digo, pero científicamente me dices esto, digo, yo te acepto, yo te compro la teoría. Digo, fíjate, aunque sea de un perro verde, digo, pero si tú me dices, mira, científicamente se ha demostrado esto, y que se puede hacer esto. Pero claro, hay una base, ya no es algo que alguien en su imaginación ha creado. Entonces, claro, yo ahí esas sí que las respeto, e incluso a lo mejor tendrá su parte de verdad, aunque hoy por hoy no lo sabremos. Y hablando mira, ahora estaba pensando en otro caso, pero ese me lo guardaré, si te parece, para otra entrevista en un futuro, el caso del paso Dyatlov. Mira, es que cuando estabas hablando de tu búsqueda me ha venido un flash, digo, ay madre, digo, pero es que hay otro mucho más extraño que no se ha comentado, o sea, por lo menos en redes, yo no lo he visto. Se ha comentado en redes, se ha hablado en redes, incluso yo llegué a ver una entrevista tuya con Josep Guijarro hablando de lo siguiente, la princesa de Tixul, una princesa de 800 millones de años que fue descubierta en un pueblecito minero de la antigua Unión Soviética, de la URSS. ¿Qué nos puedes contar de ello? Y si crees que es una mezcla, porque la historia es que va dando vueltas, y crees que a lo mejor ahí hay mito, o qué parte de realidad tiene eso, o igual no tiene ninguna, es algo descabellado. No, sí tiene realidad el caso, tiene. De hecho, yo cuando lo vi en la televisión rusa, o sea, lo primero que hice fue corriendo al ordenador a escribir todo lo que se me ha quedado con lo que no sé qué, digo, porque esto es impresionante. Entonces, claro, esta historia apareció en el artículo esa, la dama que tiene 800 millones de años, escrita por Oleg Kuliskin, que era ex empleado de la KGB. Entonces, claro, ahora aparecen muchos ex empleados que empiezan a contar, lo que pasa es que lo que cuentan no pueden demostrar. Pero en este caso lo que me gustó, porque a día de hoy hay testigos que fueron de pequeños, mientras estaban en el colegio, a ver el sarcófago. Pero bueno, contamos el sarcófago. Según este Cornell, a principios de 1969, tuvo lugar pues, un evento increíble de estos en la aldea Rzavchik. Y es como el distrito de Tisulski, por eso se llama princesa de Tisul, porque es de esta región, y es de región Kemerava. En una mina de carbón, los trabajadores, a la profundidad de unos 70 metros, pues tropezaron con un sarcófago de mármol y con una longitud a menos de 2 metros, o sea, grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vieron esto, avisaron a su jefe, jefe avisó a sus jefes y otro jefe avisó a sus jefes. Entonces, claro, mientras estaban avisando, en la aldea ya sabían que apareció el sarcófago. Entonces, los niños del colegio hacían pellas para ir corriendo a ver lo que pasaba aquí. Y por eso hay testimonios de los niños que vieron, dice que hemos visto
O sea, no es que se sacó del aire. Y hasta había en el tablón de anuncios en el colegio, pues hablaban de que apareció un sarcófago enigmático, no sé qué. Entonces, claro, todos los niños fueron corriendo a ver. Había muchísimos testigos que vieron. ¿Qué pasa? Ahí sí que llegaron los militares, enseguida. Llegaron los militares, claro, con helicóptero. Entonces han vallado la zona y no sé por qué le han dejado para que vieran testigos. Esto no lo sé. Y los testigos además afirman que cuando abrieron el sarcófago había una chica de unos 30 años, de pelo rubio, con trenzas muy bonitas, y estaba como viva. Y algunos testigos dicen que debajo de su cabeza había un aparato negro que tenía luces rojo, verde y no sé qué más. No me acuerdo si era amarillo, porque parece un sema. Pero habían luces. Pero no todos afirman que han visto este aparato. Pero yo he visto a la gente que dice, yo sí he visto este aparato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quisieron subir el sarcófago al helicóptero, pesaba muchísimo. Porque claro, de mármol de 2 metros, pues imagínate. Entonces, ¿qué dicen? Pues vamos a drenar el líquido para subir. Y cuando empezaron a drenar el líquido, de repente esta belleza de mujer se convirtió en momia negra. Y cuando vieron que le ha pasado, entonces devolvieron el líquido enseguida. Y la mujer otra vez se ha puesto bella. Entonces, claro, tenían que llamar más transporte para transportar, para poder subir. Y mientras hacían todo esto, venían testigos para verlo. Entonces, claro, hay un montón de testigos de esto. Entonces, cuando consiguieron subir el sarcófago al helicóptero, entonces han dicho a la gente que no puede hablar de eso, a los testigos. ¿Qué pasa? Que antes en la Unión Soviética, cuando tú firmabas el papel de no hablar del caso, si tú hablabas, tenías 10 años de cárcel. Entonces, claro, había mucho miedo. Además, fíjate, salió en el periódico regional la noticia y después fueron los militares junto con KGB recogiendo todos los periódicos para que nadie se quede con el número. Entonces, claro, tú ves ahí a los hombres traqueados y te da miedo, no vas a hablar, porque cuando ya quisieron ir los periodistas, porque claro, se sabía todo, nadie quería hablar. Ya decía, no pasó nada, no lo sé, no lo he visto. Y claro, gracias a este coronel, pues le apareció la noticia. Y claro, se salió en periódicos, se han visto los testigos. Y yo lo he visto en un programa de televisión, de la televisión rusa. Y claro, yo cuando le vi digo, madre mía, madre mía. Claro, empecé a buscar. Yo tengo recortes del periódico, de dónde salió, o sea, tengo todo, o sea, había algo. Entonces, claro, no me pueden decir que no había, pero claro, la versión oficial, nunca había nada y nada sucedió. Yo creo que sí había. Había militares, había KGB, habían testigos, había todo. Había publicaciones en periódico, había todo. Pero claro, y ahí se quedó y de esto pues casi ni se habla. Porque realmente, claro, porque es que tampoco hay mucho de qué hablar, porque realmente no ha quedado nada a la gente. O sea, se salvó algún periódico que algún inteligente lo guardó, ¿sabes? Pero no hay nada. Entonces, ya es que fascinante. No, según he leído y he visto, se dice que estimaron que este sarcófago tenía 800 millones porque en la veta de carbón, 70 metros de profundidad, se estimaba que en un principio esta señora esta entidad estaba en un sarcófago sellado y estaba en una cripta. Y esa cripta se hundió y después se quedó, entre comillas, fosilizado dentro de la veta de carbón. Por eso los científicos pudieron datar esa veta a 70 metros, lo pudieron datar sobre 800 millones. Y claro, la pregunta que tiene que ver con los ovnis es quién andaba por la superficie terrestre hace 800 millones de años. O sea, y más siendo pues una mujer más bien nórdica, como según también he leído, le hicieron una prueba de ADN y era rusa moderna. Ahí no lo sé, ¿sabes? Porque este data apareció de la nada. O sea, no hay nada que demuestre esto.
no sé si supongo que le harían, o un análisis de ADN. Pero este que es rusa, claro, ¿quién Ya, va? A ver, ¿quiénes sí. son más bellas, sabes? Ya. Pero este dato ya me chirría un poco. Sí, también hay una leyenda de que uno, a ver, que es verdad, quien es en su sano juicio, mete el dedo y chupa el Ah, líquido sí, ese. y que Ah, no, yo no sé, después ha ese. muerto. Sí, pero es que no ha muerto él, ha muerto quien lo descubrió, como si fuera la leyenda de La Tutankamón. maldición, sí, Exacto, como si la fuera la maldición. maldición. Pero yo he leído que uno ha muerto por alcoholismo, o sea, realmente le dio el yuyo, ¿sabes? Otro sí, el que chupó el líquido, sí que murió. Uno no me acuerdo ya exactamente porque hace mucho de que no tengo este caso. Se tuvo un accidente con la moto, o sea, Sí, en habían extrañas esas, circunstancias, misterios. sí, Que sí, quizás eso es el halo mítico del sí, caso, como Howard Carter y todo lo que va relacionado con eso la es. boda de Tutankamón. Por eso preguntaba que si crees que hay una parte de De misterio, leyenda, no, a de ver, hay una leyenda parte de negra. leyenda, por supuesto que hay una parte de leyenda, además pues, es una aldea chiquitina y tienen la piedra puesta de la princesa de Tixul, ¿sabes? Es como, Sí, ya, su identidad, su... claro, 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 claro. Pues ahora te voy a hacer unas preguntas que en concreto son tres que me han trasladado mis amigos en la red, mis seguidores. La primera es de Burgalesa. ¿De pequeña o de jovencita ya tenías interés por el misterio? A la burgalesa le tengo en Twitter y me gusta la burgalesa, sí. Ah, sí. A ver, yo desde que me acuerdo, lo que más me apasionaba son la brujería. Oh, muchísimo. Ahí en la Unión Soviética había muchas brujas, pero a esas escondidas, ¿sabes? Que no, pero todos conocíamos dónde vivían y a mí me encantaba todo lo que me contaban, no sé qué, todo esto me encantaba. Lo del OVNI siempre también me llamó la atención, pero ya es más mayor. Además, cuando te contaba un amigo, no, es que estaban haciendo la mili y de repente pasó un aparato redondo y Sargento dice, ¿habéis visto esto? No habéis visto nada, es nuestro armamento. Y digo, ¿qué has visto un ovni? Dice, a ver, yo te digo lo que me ha dicho el sargento, ¿sabes? Y claro, siempre me llamaba la atención porque además, no sé, puede ser porque he vivido en un territorio bastante militarizado, ¿sabes? Porque claro, aparecían ahí luces, he visto muchas luces. A unos me encontré la explicación como la estrella de una, como la muerte de una estrella que presencié. Pero claro, tú ves, se hace enorme la bola y después hace ¡bum! Y desaparece. Digo, no, claro, no era la estrella. Entonces, claro, con el tiempo vas aprendiendo. Pero sí, siempre me han llamado la atención. Además, al lado de mi casa había una casa del hechicero donde no podía vivir nadie porque han pasado cosas ahí. Fíjate, de hecho, sigue estando abandonada la casa. Porque hace 2 años cuando fui a mi casa, sigue abandonada la casa, no vive nadie ahí. Entonces, claro, siempre me llamaron la atención. Lo que pasa que, claro, con la edad empecé a poner más cabeza que ilusiones. Ya. Sí, eso nos ocurre a muchos. Sí, Yo también. O sea, a mí también me ocurre. Cuando he hecho alguna investigación o algo, claro, de pequeño siempre te llaman estos temas. Y más si tienes un familiar que te induce, en este caso siempre lo he dicho mi madre, a esto del misterio y de lo... Y claro, ya, y una cosa es cuando eres pequeño, que tu cabeza también claro. carece de muchos datos, pero cuando te vas haciendo mayor ya ves las cosas y enfocas los problemas de esta índole de otra De otra perspectiva. manera, claro. Y Maribel me dice, ¿por qué crees que a veces se acercan tanto a la gente? Se refiere a los ovnis. Y si crees que los gobiernos colaboran con ellos, supongo que en caso de existir vida extraterrestre. Ya. A ver, yo no creo que los gobiernos colaboran con ellos, porque no los conocen. O sea, no vamos a ir a la versión de reptilianos, porque a mí la verdad es que no, o sea, no la respeto, no, porque tengo muchas explicaciones que dar y que, o sea, no nos están gobernando. Que se acercan a la gente, a ver, yo no estoy tan segura que se acercan tanto, porque nosotros cuando vamos a la sabana a hacer las fotos y queremos hacer las fotos de los leones, nos acercamos al león
No, hay cierta distancia. Nos escondemos y hacemos las fotos. Entonces, claro, cuando leo los encuentros cercanos y cuando viene una raza superior, atraviesa el agujero de gusano y de repente cogen a un humano y empiezan a meter cosas en el ano. Y dices, no tenéis, no sé, un velcro para ver, o con los ojos, o ya se son la raza superior, hay que hacer daño, hay que violar al ser humano. Entonces, claro, a mí no me cuadra mucho. Se me cuadraría, podría decir, bueno, sí, pues pueden acercarse, patar. De hecho, si es una raza superior, yo creo que para ellos somos como las hormigas. O sea, yo no cuento a la hormiga y no enseño mi móvil nuevo, o no le cuento a ella qué preocupada estoy. Porque si estamos a un nivel bastante inferior. Si realmente se acercan a nosotros. Entonces, claro, no puede. Además, tú piensas, siempre cuando hay encuentros cercanos, la mayoría pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Son más inteligentes que otros? No, yo creo que son más fantasmales que otros. Sí, y Sudamérica también, ¿eh? Ojo. Claro. Entonces, ojo que Sudamérica hay que cogerlos también con pinzas, porque tate. Por eso te digo, ¿sabes? Entonces, claro, todos los avistamientos que describen, pues, me faltan un montón de detalles que haría muchísimas preguntas, porque es que no me cuadra, ¿sabes? Cuando no, van en el coche, se encuentran y después van en el coche otra vez. Y dice, no has tenido miedo, no has tenido no sé qué, ¿sabes? No sé. O sea, se recuperan de repente como que no ha pasado nada. O sea, no sé. Entonces hay un montón de cosas. Yo no creo que se acerquen, no creo que colaboran con el gobierno, porque esos mensajes cuando dan, sed buenos, salvar el planeta. Venga ya, dame una cura de cáncer. Déjame de chorradas, que ya los conozco, ¿sabes? Ayúdame. Sí. Entonces, claro, digo, porque claro, pueden decir, no, están hablando con los presidentes, pero los presidentes no pueden decir, vale, tú pásame las curas, tú pásame para no pasar hambre, tú pásame contra el agujero de ozono, tú pásame estas cosas, pero no me digas que sea bueno. No. Para eso ya tenemos a Dios, que te lo ¿sabes? Sí, o sea, no sé, yo respeto a la gente que cree que están entre nosotros. Además, yo siempre digo, me da igual en lo que crees. Si esto te hace mejor persona, bienvenido sea. Perfecto. Sí, yo también respeto en ese. Ya te digo, igual que las teorías, si tienen una refutación científica o tienen una información seria de base, yo te la compro. Es decir, mira, es más, te voy a decir, tengo un colaborador que es argentino, de Córdoba, tiene un podcast que se llama Omnilógico, que se llama Carlos. Y ya le puedes decir, él te rebate todas las teorías, pero él decía, porque estuvimos, por ejemplo, que hay programas en los que hablamos extraterrestres en la antigüedad, ¿correcto? Sí. Claro, ahí vienen los americanos con todas sus teorías ancestrales y tal. Bueno, estuvimos hablando en un debate sobre Puma Punku y tal, y él, y en eso estoy de acuerdo, decía que los antiguos hombres, o sea, los de hace 9.000 años en Egipto, no eran imbéciles, no eran tontos, que eran inteligentes y que claro que podían hacer fórmulas matemáticas y tal. Yo en lo que discrepo en él es que en ciertas tecnologías que se aplicaron hay cierta extrañeza o cierto avance, es decir, ahí sí que le he rebatido, pero en eso sí que lleva razón. Los hombres, aunque fueran de hace 9.000 años, tontos no eran, tenían capacidades. No. O sea, en la Unión Soviética hay observatorios astronómicos de miles de años. ¿Entiendes? O sea, tontos no eran. Y yo siempre he dicho que hemos perdido mucho con la quema de la biblioteca de Alejandría. Yo creo que habían muchas cosas que nos podían explicar muchas cosas. Y muchos artefactos que actualmente la máquina de vapor ya la habían inventado los griegos. Y aparte claro, o sea, es decir, y se ha perdido. Hacían de todo. Entonces, yo creo que hemos tenido ahí en nuestro desarrollo, ¿sabes? Tecnológico, pues, nos pusimos como muy atrás por perder el conocimiento ese, por ejemplo, de esa biblioteca, o lo que guarda Vaticano, o, ¿sabes? O sea, cosas de estas. Sí, avanzar mucho más. Sí, no, yo lo que creo que a veces
Yo no sé si estarás de acuerdo, y a veces sí que lo he explicado, que cuando el ser humano moderno, o sea, nosotros, no tenemos una explicación para explicar lo que ocurrió hace 2000 años, 3000 años, seguida aparece el remedio casero de extraterrestres, vinieron de fuera y los ayudaron. O sea, es como, es el comodín para llenar lo que actualmente, y yo espero que en un futuro, esos huecos históricos que no sabemos actualmente cómo rellenarlos. Y es un comodín. Su comodín como puede ser otra cosa, pero claro, es una forma de comodín y siempre lo he dicho. Digo, eso no quiere decir que no tenga una explicación, todos los casos ovnis no tengan una explicación, o al menos algunos de ellos, lógica. Simple y llanamente que como no sabemos darle una explicación actual, pues lo rellenamos como de eso. Antes, ¿cómo describirían un artefacto? Siempre lo he dicho, y es mi teoría. Un ángel, pues hoy en día a lo mejor vemos ese mismo ángel de hace 2000 años y eso es un reactor, eso es un F-18, claro, y ellos dicen, no, era un de esto con alas, es una forma de definición. Por eso digo que a veces es rellenar huecos con cemento para dejarlo ahí. Pero fíjate, yo por ejemplo estaría de acuerdo con la teoría de extraterrestre si fueran como 2 variedades de humanoides, pero es que hay más de 100. Sí. O sea, y la Tierra parece un marinador. O sea, todo y venga, vamos de vacas. O sea, no. Hay descripciones. Hay Jane Led, que me gusta mucho esta mujer, que ha creado su escuela filosófica. Ella veía luces y tú ves los dibujos en sus libros y es un ovni. No lo sé qué ha visto esta mujer, pero ha creado una escuela, ha hecho algo, pero claro, también los mensajes pues eran más... Ella achicaba todo esto con la iglesia, sí, porque es la explicación que daba, ¿sabes? Entonces, es comprensible, porque no podía hablar de un extraterrestre porque no se planteaba la aparición de un extraterrestre, eran ángeles. Claro, es eso, o sea, es lo que yo te he dicho, es una forma de que ellos tenían de explicar cosas sí, que a lo mejor hoy en día incluso no tenemos nosotros explicación, o sí que la tenemos. Mira, eso lo que te he dicho, es un MiG-26 o lo que sea. Sí. Y punto, o sea, no hay más. No, hoy exacto, hoy lo podemos decir, mira, eso es un dron, ya está, punto, no hay más. Pero claro, si lo ve una persona de hace 2000 años, ya, eso es Dios que se acerca a darme la palabra o algo así. O sea, sí, siempre es siempre la explicación que suelo dar cuando me preguntan sobre este tema. Y ya para terminar, Chimichanga, que es un conocido, este participante era el que me decía que me mojara un día. Le dije que no podía hacerlo. No. Pero espero que vea el vídeo y no puedo mojarme, porque como ves pueden ser todo, o sea, todo, cualquier explicación que se le dé puede ser, siempre que esté dentro de una cordura y una lógica. Pues Chimichanga me pregunta, ¿en Rusia se han reportado abducciones? Y en tal caso, ¿desde cuándo? Ya, no. A ver, hasta romper la Unión Soviética no se han reportado abducciones, porque, mira, hay un caso de un militar que ha visto el ovni, ha olido el ovni, ha sonado el ovni, y lo primero que hicieron, cuando él fue a contar lo que ha pasado, lo primero que hicieron es un chequeo médico y han preguntado si ha vivido. Si tú hablabas con extraterrestres, es que tú tenías esquizofrenia. Y ahí tú no vas voluntario. Ahí te encierran. Yo realmente no tengo, yo qué sé, una hija enferma y ella no quiere ingresar, yo la ingreso. O sea, no... Entonces, claro, la gente no hablaba de ello. Por supuesto. Nadie veía extraterrestres. Nadie. Cuando se rompió la Unión Soviética empezaron a aparecer, por ejemplo, en mi libro de los ovnis en Ucrania sí describo muchos encuentros cercanos. Lo describen, después eso es lo que te contaba, aparecen en los libros. Se describen. En Rusia son más templados en este caso. Son más como que no. Pero claro, en Rusia apareció hace poco un chico de 12 años que habla con extraterrestres y empezó a profetizar y después todo es falso. Pero claro, la mitad del país le creía al niño.
Y después le han demostrado que todo es falso. Entonces, claro, con esto hay que tener mucho cuidado. Hay mucho sensacionalismo, no me sale esta palabra nunca. Vivo 20 años en España y no, bueno, vivo más en España, vale. Pero esta palabra me... Y entonces, ¿qué pasa? Que se aprovecha. Entonces es lo que te digo yo, para encontrar algo de verdad tienes que buscar, buscar, buscar. Y puedes no encontrar. Claro. Entonces, claro, supongo que habían casos de abducciones. Fíjate los cirujanos alienígenas. Vamos, ¿sabes? O sea, o la mujer que ha roto la costilla y llegaron ahí y lo curaron. Entonces, a ver, no lo sé si es verdad, pero claro, yo no puedo desde el principio pensar que el testigo miente. Claro. O sea, claro, das un beneficio de la duda. La duda. Puede haber o puede no haber, y después puedes ir viendo. Porque en mi libro también hay hasta los chips que salieron de la nariz de una mujer. O sea, hay cosas, pues, que hay raras. Lo que sí que en Ucrania sí que han tomado bastante en serio hasta cuando se separaron de Rusia y cuando ya se recuperaron un poco, hasta tenían escuelas para principiantes, para los que no entendían nada de ufología, para contar lo que es ufología, lo que estudia, los casos, y tienen unas páginas web bastante logrados. En este caso, y siguen, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en España, los ufólogos no comparten sus bases de datos. No, ahí están todos en una, y cada vez que tienes el reporte, oye, que ha salido este reporte, hay un mapa interactivo, y después tú entras y están todos los casos en PDF. O sea, y empiezan de 1109 los casos. Entonces, me pareció un trabajazo de los ufólogos ucranianos, de los que estoy muy agradecida porque me ha ayudado mucho a recopilar la información. Y claro, depende. En Rusia también hay ufólogos bastante serios. Lo que sí que son también ya bastante críticos, porque desde que se rompió la Unión Soviética han salido mucha prensa amarilla, ufológica, y se enfadan porque realmente lo que ellos pretenden es que la ufología sea algo científico, pero claro, con tanto amarillismo no pueden convertirlo en algo científico. Ese es el problema del amarillismo, que a veces incluso testigos callan directamente por eso, por la no vergüenza, sino simplemente si salgo y digo lo que me ha pasado, la primera es que no me van a creer, van a hacer mofa. En España hubo una época en los 90 que salía cada uno en la televisión que había que, bueno, para qué explicar. Y claro, y eso ha hecho mucho mal, y el otro día un amigo tuyo, bueno, conocido nuestro, Vicente Soler, me preguntó que si, en pocas palabras, que la actualidad, este tema de los ovnis y tal, y yo le dije que gracias a gente mediática, a gente que ha dado un paso, por ejemplo, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, que son gente que comunicadores, gracias a esta gente, ese halo de desprecio, es decir, de descredibilidad hacia el testigo, se está transformando, porque yo ya he visto en el programa Cuarto Milenio, pues, guardias civiles que salen y hablan, gente, transportistas, gente de ambulancias, y hablan ya no solo de ovnis, sino de apariciones y tal, y ya lo hablan con una suma normalidad. Y lo mismo que la televisión fue nociva en su tiempo, los años 90, ¿tú te acuerdas, Carlos Jesús? Por decirlo. El profesor Tristan Baker, Paco Porras, el otro que contactaba, claro, todo eso hizo en su día muchísimo mal, creo, desde mi punto de vista, y yo creo que algunos casos hay gente que aún está callando, pero hay otros casos, de hecho le comenté a Vicente que tengo un caso en Camporrobles, aquí en la Comunidad Valenciana, que salió en el Levante en 1999. Intenté contactar con la persona en concreto a raíz del ayuntamiento, por la ley de protección de datos. El ayuntamiento de Camporrobles, estupendo, de eso, contactó. En un primer momento dijo que sí, pero tenía que ser una entrevista presencial, a la cual cosa yo accedí, digo sí, pues ya Camporrobles. Pero se ve que el hombre se lo pensó, y la contestación que me dio el ayuntamiento dice, es que ha venido aquí
y nos ha dicho que aquello le trajo más problemas que beneficios y que no quiere saber nada del tema. Ya. Fíjate, estamos en el año 2022. 1999, fíjate. Sí, y ha dicho que no quiere, Ya. cosa que yo respeto, le agradezco de todas maneras desde aquí, si nos ve, le agradezco a este hombre que por lo menos diera un no por respuesta, porque hay otros muchos que ya directamente, y es muy difícil testigos entrevistarlos, tienes que ser un poquito, tienes que tener cierta empatía también y no enfadarte, porque entiendo que esa estigmatización Mercedes a veces juega muy en contra de ellos y es mejor que... Hay otros que no. Es el pueblo, ¿sabes? O sea, Sí. yo en Madrid puedo decir lo que me da la gana y me voy. Y me pierdo y no me ves. Exacto. Pero en un pueblo te estigmatizan más. Pues supongo que en cualquier otra parte del mundo ocurre más de lo mismo. Sí. Pero bueno, yo que me dedico a esto y a buscar, también es verdad que he encontrado otros casos, pero son casos ya que tienen unos años que a fecha de hoy los testigos ya pues seguramente han fallecido, son tan sumamente mayores, esto también di una explicación, que ya prácticamente aunque fuera a hacerles una entrevista, pues vaya usted a saber qué es lo que me pueden contar, debido a la edad. Entonces, claro, desistes por esa parte. Pero bueno, ahí está la investigación y como tú, y como se lo he dicho a Vicente, los mejores investigadores como tú, como Iker, como los Fernández, buenos como José Guijarro, son gente que va al sitio, que no se queda solo en internet. Y va a las fuentes y tiene contactos fidedignos y tal. Y esos son los que verdaderamente hacen un buen trabajo por esta parte del misterio, que a ti te gusta igual que a mí, en eso coincidimos. Y son para mí esas personas las que están haciendo que la gente cambie esa percepción. Pero ya no solo para hablar, ya la NASA, por ejemplo, siempre lo he dicho, ya está abriendo una puerta, una posibilidad de vida extraterrestre. O sea, pero es normal, o sea, debe haber vidas en otros planetas, seguro que debe haber vidas. No sé en qué plan, puede ser, yo qué sé, un gas inteligente. Fíjate, puede ser eso, pues, pero tiene que haber una vida inteligente. La galaxia es enorme, o sea, nosotros somos nada. Entonces... Claro, no, es que si la NASA dice, hay vida microbiana en Marte, ¿vale? No es, te acepto que no es inteligente, ¿vale? Pero es que eso automáticamente te valida la teoría de la panspermia en la Tierra. Claro. O sea, y ya te está diciendo, ¿vale? Si hay vida microbiana, también nosotros venimos de esa vida microbiana. Puede haber otros planetas con eones de tiempo y tal, que a lo mejor tiene una civilización mega avanzada. O sea, entonces, claro, se te abren unos campos. Pero ya no es una cosa imaginación tuya. Es una cosa ya... que ya viene un estamento serio como la NASA. Claro. A mí también me alegró la noticia que van a investigar. Digo, vale, por fin, ¿sabes? Seguro que han investigado, pero no nos hemos enterado. Seguro, y saben más de lo que callan. Claro. En fin, pues muchas gracias, Mercedes, por la entrevista y espero tenerte en otra ocasión. Ya te digo, se me ha quedado en el tintero y se me va a quedar como una espinita el caso del paso Dyatlov. Pero es todo el programa paso Dyatlov, porque da para pues haremos uno, lo que haga falta, Mercedes, lo que haga falta, hacemos uno, porque fijo que nuestros seguidores nos van a seguir y lo van a ver atentamente. Vale. Pues nada, muchas gracias por tu atención. Gracias a ti por entrevistarme. Un placer, de verdad, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Mercedes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.